Vamos a cerrar una primera sesión, pues decía antes que con dos grandes de la gastronomía, un gran chef y un gran comunicador y crítico, ¿no? Manolo sería evidentemente el cabeza de cartel, pero tenemos un cabeza de cartel también no menos importante como comunicador, que es Carlos Maribona, de Salsa de Chiles, ABC, Premio también Nacional de Gastronomía, y 2 premios nacionales de gastronomía sentados en la mesa, cada uno en su disciplina. Así que pues os dejo esos 30 minutinos. Vamos bastante bien de hora. Yo creo que vamos a conseguir estar, cerraremos esta primera sesión de ponencias y reanudaremos en hora pues las ponencias de Moreda. Así que, Manolo, Carlos, os dejo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Buenas tardes ante todo. La verdad es que presentar a Manolo de la Osa para mí es una satisfacción por varias cosas. Primero, porque le conozco hace muchos años, y segundo, fundamentalmente, porque Manolo de la Osa, si yo tuviera que hacer una lista de los 10 cocineros más importantes de los últimos 40 años en España, sin duda siempre metería a Manolo. Y lo metería por una sencilla razón, porque aunque ahora está medio retirado, espero que no, hace 2 años que cerró su restaurante, pero sé que está en otros proyectos y espero que pronto podamos disfrutar de su cocina. Manolo fue en aquellos años en que la cocina española empezaba a salir adelante y se sentaban las bases de lo que luego ha sido una cocina reconocida internacionalmente. Manolo fue uno de esos pioneros, uno de los primeros que empezó a incorporar una cocina completamente diferente de lo que se hacía hasta ese momento, pero siempre sin renunciar a sus raíces. Ahora que se habla tanto, y en este congreso estamos centrados en ello, en la cocina rural, pues yo creo que Manolo es el pionero de ese modelo de cocina rural que ahora valoramos tanto y que hace 40 años, cuando él estaba empezando, no estaba valorada suficientemente. Él aprovechó los productos. Él tenía su restaurante Las Rejas en Las Pedroñeras, que es una localidad de Cuenca que se considera la capital del ajo morado, y él allí fue creando, siendo un cocinero autodidacta, en lo que era el restaurante de su familia. Él aprendió a cocinar de sus tías, de su madre, de su abuela, como cuenta siempre, pero él vio que había un producto maravilloso en esa zona y a partir de ahí consiguió evolucionarlo y crear platos. Sobre todo hay un gran plato que probablemente va a pasar a la historia de la gastronomía en España, y que es un plato que se ha reconocido internacionalmente. No es muy fácil que un plato tenga esa proyección, que son las sopas frías de ajo, ¿no? Él, a partir de los ajos de Las Pedroñeras, de un producto aparentemente tan humilde, consiguió hacer un platazo que todavía el que lo prueba hoy día le sigue pareciendo un plato moderno, y eso que es un plato, si no me equivoco, Manolo, pues de final de los años 70, ¿no? Aproximadamente, sí. O sea que tiene ya 45 años. Bueno, no les voy a cansar más presentando al personaje, porque yo creo que es suficientemente conocido, y los que no lo conozcan, les recomiendo que se documenten sobre él, porque de verdad, para chicos jóvenes es un ejemplo de cómo en un sitio absolutamente aislado, porque Las Pedroñeras, cuando él empezó, Las Pedroñeras estaba a 200 kilómetros, sigue estando, de las ciudades más importantes, no había autovía, había que ir expresamente, y sin embargo consiguió que la gente viajara expresamente, que todos los gourmets que se consideraban o que valoraban la cocina viajaran expresamente a Las Pedroñeras. Eso hay muy pocos capaces de conseguirlo. Lo hemos oído en alguna de las ponencias de esta mañana, ¿no? Cómo las distancias a veces condicionan mucho los restaurantes. En su caso, las distancias no condicionaron, porque cuando hay detrás un cocinero con tanto talento y hay detrás un restaurante tan interesante, pues a la gente al final no le importa desplazarse, ¿no? Buenas tardes. Hola. Bueno, cuéntanos, Carlos José. ya ha explicado muchísimo de mi trayectoria, de mi vida. Yo de lo más orgulloso que me encuentro es que en esa época que dice Carlos, mi casa estuviese tan abierta a recibir a gente, y no sé, en ese proceso es cuando en este país empezamos un poco a ver las posibilidades que nos contaban de los viajes, de ir a Francia, de aquí, de allá,
los cocineros españoles empiezan un poco a remover todo el panorama que ahora actualmente estamos viendo los resultados, lógicamente. Y en ese momento yo me incorporo desde un medio rural, desde Las Pedroñeras. Yo había nacido en una familia de hosteleros, pero, como os digo, en un pueblo, vamos, que mis abuelos se dedicaban al mundo de la ganadería, del queso, del azafrán, de los vinos, casi todos los productos que hay más emblemáticos o la gran despensa que hay en nuestra región, pues estaba muy directamente entroncada con mi familia y con todo lo demás. Todo eso me gustó, me fui a estudiar y empecé a ver que en algunos sitios ponían una carta y decía que se servía eso en las mesas. Yo era un chaval que sí, que estaba en una posada del pueblo con mis abuelos, con mi madre, con tal, pero que esa evolución la fui viendo cuando me fui a empezar a estudiar a Cuenca. Ponen aquí no sé qué y mi padre me llevaba, mira, vamos a comer a este restaurante. Y de ahí salió un poco esa idea de hacer algo más actual o más renovado. Como digo, en esos años que yo empiezo, hace más de 40 y tantos años, a estar más directamente con la cocina, pues es cuando en este país también se produce ese cambio, ¿no? Que medimos, vemos cosas nuevas, queremos cambiar, incorporamos cosas más actuales. Aquí se ha hablado toda la mañana, ¿no? Todo el mundo sabe qué se hace, cómo se hace y qué se está haciendo. Y yo lo único que veo es que empezamos a hacer, empiezo a juntarme a ir a los congresos primero, me acuerdo en la Casa de Campo el primero que se hace y demás, a ver los grandes cocineros que vienen hablando desde Francia, Paul Bocuse y tal. Y empiezo a ilusionarme, ¿no? con ese mundo y me apasiona, me quiero dedicar, dejo de estudiar, me quiero ir a un barco que quería hacerme marino, pero mi padre me dice que me quede aquí y ahí empiezo un poco a ver este mundo desde mi pueblo, desde Las Pedroñeras, que es un pueblo meramente agrícola. Las posibilidades que había allí pues eran los bares, el casino de toda la vida que teníamos, todo aquello, y ahí, a partir de ahí pues empiezo a abrir, no sé, la cocina que teníamos con mi familia y aparece este cambio en España y empieza todo el mundo a interesarse y yo me intereso por viajar, por ver cosas. No he trabajado nunca fuera de mi casa, simplemente me ha gustado viajar mucho, ir a sitios, aprender, ver lo que había aquí, allá y eso me empezó a apasionar y a abrir yo un abanico de posibilidades, de amistades, de conexiones donde fueron viniendo a casa cantidad de gente donde marcó muchísimo yo siempre digo que en mi cocina o en mi manera de entender la vida he aprendido más de la gente que ha venido a verme, porque abrían un mundo de posibilidades que yo filtraba a través de mi mundo, donde vivía, en mi mancha, ¿no? Y filtraba toda la información de toda la gente que venía y hacían esto y hacían lo otro. Ha venido gente de todo el mundo, he tenido cocineros repartidos por todos los sitios, pero lo que sí saqué es la gran clase o lo que yo, donde deduje, lo que yo quería hacer, venía a través de tanta gente y de tantos personajes que aparecieron por casa. Y especialmente de asturianos, casi todos los chavales que hay ahora en Candelero, de estrellas Michelin y no estrellas, de todo, pues pasaron por casa y son grandes amigos. Prefiero que Carlos me pregunte, que yo soy poco orador y poco hablador. Estoy hablando de más, ¿eh? No, la verdad es que tu cocina en aquellos años, siendo un cocinero autodidacta y en unos años en que en realidad estaba empezando esa nueva cocina, porque empezaban los Arzak y empezaban Subijana, en fin, todos los que luego han sido los padres, por así decirlo, de la nueva cocina, pero tú tuviste contacto con ellos, Sí. simplemente eras autodidacta en Cuenca y leías lo que había. Claro, yo me interesaba mucho qué había, ¿no? Entonces tienes la información que había, yo todavía sigo sin ser, no conozco el internet, no me manejo bien, me tienen que enseñarme todo porque no me gustan los botoncitos y las historias estas, me gustan muy poco. Y lo que yo hacía era pues leerme todo lo que me llegaba y para allá y para acá, pues en esa época había una leve información gastronómica o de lo que se movía, pero claro, ya era ese momento de revolución en España donde se empezaba a ver cosas de los franceses, de lo otro. Ha habido un congreso importante que habéis estado vosotros, donde un poco ha sido la vuelta de estos señores que un poco fue
la imagen de revolución en España para adaptarnos a una forma más actual. Aunque el congreso que nos une o donde estamos en nuestras cocinas mucho más sencillas, más específicas, donde estamos entroncados, pero si no hubiera sido ese proceso, o sea, estas cosas que estamos comentando, que estamos hablando, de dónde vivimos, por qué la cercanía, nuestros huertos, nuestro todo, todo esto es un mundo ya inventado y que viene de muy atrás, que no es una historia nueva. Lo que pasa es que, bueno, pues nos reviste de que donde vivimos, yo que vengo del pueblo de Las Pedroñeras, donde se producen los ajos, los mejores ajos del mundo, se dice. Y me dice, ¿qué materia prima, cuál es el producto más? Y digo, oh, pues los ajos. No, yo no veo, por ejemplo, ningún plato ni ninguna base de cocina que no haya la fragancia de un ajo para empezar a proyectar qué hacemos o qué no hacemos. Y esto pues es un poco lo que, pues de alguna manera, explicarlo, que es nuestras cocinas. Los chavales que están hablando desde estos amigos de Galicia, de aquí, del otro sitio, pues es tan sencillo como lo que tenemos alrededor. ¿Con qué nos expresamos? Pues con los productos más cercanos, lógicamente. No es una novedad, es lo que traemos desde siempre. ¿Quién nos ponía las cosas? Pues el hortelano, el pastor, el que hacía aceite, el vino, bueno, yo qué sé, la ganadería, etcétera, etcétera. No... Carlos, el queso también, tú tienes otro grandísimo plato con el queso manchego. Yo, como dice Carlos, a través de los elementos más sencillos que teníamos, pues he querido hacer platos. Me estrujaba la cabeza y también lo comentaba con chavales que he tenido como os digo, de todos los sitios. Oye, ¿qué harías con un queso, con un tomate, con el no sé qué? Y ahí hacíamos una mesa redonda y sacábamos conclusiones. Y claro, pues nos llevaba, pero siempre decía, vamos a ver, tú que vienes de Estados Unidos o de México, ¿qué harías con esto? Pues esto, pero vamos a filtrarlo desde un panorama más manseote, más desde mi pueblo, desde mi visión. Pero es que eso ya es una segunda época en tu trayectoria, porque al final tu restaurante era ya tan conocido en el mundo que al final venía gente de Japón a trabajar en tu cocina o por lo menos a aprender en tu cocina de Estados Unidos y tal, pero hay una primera etapa en la que estás prácticamente tú solo creando una cocina. Como dice Carlos, yo estoy era un niño prodigio, me ponían a hacer café, tenía que hacer café por la mañana, por la tarde a servir cervezas y a llenar flascas de vino y a mi abuela y a mi madre, venga hermoso, ponte a hacer esto aquí en la cocina, me servía para todo. Finalmente, claro, pues a partir de ese bagaje de trabajo y demás, pues empecé a sentirme que me gustaba esto y abrir más posibilidades, pero también, a ver, un medio rural y en un pueblo como Las Pedroñeras, donde te asomas y todos son paisaje agrícola, bueno, pues tenías que esforzarte un poco, ¿no?, en ver qué había más, ¿no?, y a dónde podíamos llegar, pero bueno. Bueno, es que también hay que entender que hace 40 años, aunque ahora los chicos jóvenes no lo puedan entender porque parece algo imposible, no existía Internet. Por tanto, la documentación que te llegaba a través de algunas revistas gastronómicas, claro, la guía de García Santos y poco más, ¿no?, que al final eran las fuentes de documentación. Ahora mismo abres Internet y tienes acceso a todo un mundo, toda la gastronomía la tienes ahí en un clic, ¿no? Sí, lo que pasa es que también a mí me gustaba mucho la literatura gastronómica, ¿no? Hay mucho documento, en mi familia también había mucho documento de gente que escribía, de cosas, libros antiguos. También eso me marcó mucho, ¿no? El tener esa visión de querer leer, de saber de muchas cosas, me influía mucho, me ha influido mucho en mi forma de... ¿Y en tu trabajo tienes algún cocinero que te haya influido especialmente o algún estilo de cocina? Que hoy hemos hablado de Francia, por ejemplo. La cocina francesa en aquellos años era la cocina influyente en el mundo y todos los cocineros... ahora en Gastronómica, esta semana pasada, ha habido un encuentro entre las cocinas francesas y casi todos los grandes, Arzac, Subijana, el propio Berasategui, han reconocido que sin los viajes que se hacían entonces a Francia, porque entonces un cocinero tenía que ir a Francia para aprender y ver lo que había, sin esa influencia no se hubiera llegado a lo que hemos llegado en la cocina española. ¿Tú tienes también esas influencias? Sí, sí. Además, te diré una cosa, Carlos.
las primeras cosas que aparecen, bueno, aparte de que escrito está todo, la revolución del mundo de las especias, de los mundos exóticos en la cocina, aparecen en España en los primeros congresos y aparecen los cocineros franceses que habían viajado, que venían de dónde y de cuándo y traían novedades, curiosidades, todo lo que ahora recientemente parece que es una novedad, pues estaba ya hace 20, 25 años o incluso algo más. Ya la gente hacía incursiones con el mundo exótico de las especias, con la cocina china, con lo del Perú, con las antiguas. Y la verdad es que yo tuve también siempre la posibilidad, o me gustó, y viajé mucho, ¿no? Siempre yo he aprendido más de los viajes, de las estancias en restaurantes, en zonas. Esto que estabais hablando, que se puede, en cada región, en cada sitio, ¿qué hay más, ¿no? Irte yo, por decir, cogía un dinero y me voy a ver a este señor que está en tal sitio de Francia, o me voy a Suiza, me he ido a Estados Unidos, me he ido donde he podido para ver cosas, pero porque el mundo abierto nos daba información de que en mi región qué podía hacer más. Entonces, todo esto me daba mucho pie, me daba mucha estructura para poderme abrir camino y expresándome desde mi tierra. Es evidente que viajar es fundamental para un cocinero. Yo creo que una de las primeras cosas que debe hacer cualquier cocinero joven es ir al mundo, ver mundo, conocer mundo antes de volver, como estáis volviendo algunos aquí ahora a vuestros pueblos de origen y montar esos proyectos. Pero si no hay una visión global, solo lo local te aísla mucho, ¿no? Hombre, es que cuando hemos ido a estos viajes, por ejemplo, hemos visto grandes cocineros que son ahora, pues no sé, los que han venido prácticamente al Congreso. Esta gente se ubicaron en su región, hicieron grandes casas, arreglando o reconvirtiendo lo que tenían de los abuelos, de los padres, si era una granja, si era una región de vaqueros, y actualmente pues son las figuras que están, no todos están en París, sino que están distribuidos en montones de sitios y de partes de todo el mundo. Y a mí eso es un poco lo que me dio mucho pie a ver y a desarrollar pues lo que he podido hacer. Tampoco creo que sea ninguna cosa... No, eso está pasando ya a nivel español, la verdad es que mucho. Aquí en Asturias tenemos este ejemplo de todo lo que está pasando aquí en esta zona, pero lo que está pasando en el occidente, que antes estaba aislado y ahora hay cocinerazos. Claro. El oriente siempre lo ha tenido un poco más fácil, pero también ha habido esa dispersión. Quiere decir que los grandes restaurantes de Asturias no están en Oviedo y en Gijón, están repartidos por toda Asturias. Y en España pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en Almansa iba a haber un restaurante con 2 estrellas Michelin? ¿Quién iba a pensar que pues en Cáceres hubiera un restaurante con 2 estrellas Michelin? Quiere decir que estaba todo antes muy focalizado, Cataluña, País Vasco, Madrid, y fuera de eso parecía que no había otro mundo, ¿no? Sí, ese fenómeno, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has seguido? Pues ese fenómeno de la dispersión, quiero decir. Pues la dispersión, Carlos, yo creo que viene porque toda esta gente que ha hecho grandes restaurantes empezó en esa época que hablamos, hace 40 años o eso, empezó a interesarse, ¿no? Por qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces trasladaban a todas las regiones, a pueblos, a sitios, y fue esa mejora que existe ahora. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues un montón de gente que hace cosas, ¿no? De patrocinadores, los de los pitus, los de los quesos, los del otro. Igual que los cocineros traíamos qué posibilidades tendríamos para cada región o para dónde estábamos ubicados, aportábamos, creo, y otra gente al mundo del vino, al mundo de los grandes productos, al mundo de los aceites, cómo mejorábamos las calidades que ahora nos dan el carácter y la importancia de tener muy buenos restaurantes distribuidos por todo el país y por todos los medios y especialmente por los pueblos y por sitios, pero porque yo siempre digo, en las ciudades no se producen todo, sino que el medio rural es el que aporta toda la grandeza y todos los productos más importantes que hay en las gastronomías
y en todos cuando se llega, joder, las ciudades sí tienen el punto de venta magnífico para hacerte grande, para tal, pero ¿dónde se producen los grandes vinos? ¿Dónde se hacen los aceites? ¿Dónde se cultivan las mejores hortalizas, los ajos? ¿Dónde se hacen las ganaderías? ¿Dónde están? ¿Dónde? Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos alrededor? ¿Cómo se ha engrandecido todo no sé, lo que hace grande la gastronomía es nuestros productos, lo más cercano, hacerlo rico, mejorarlo. Y eso es la grandeza que tenemos en este país. ¿Tú crees entonces que el cocinero tiene que ir a buscar el producto? Quiero decir, tiene que ir allí donde está el producto y no que el producto le llegue desde otros puntos. Yo creo eso que es un poco la sostenibilidad de la que estamos hablando. Yo creo que las dos cosas funcionan, Carlos. Hay el señor que tiene un producto maravilloso, viene a decirte lo tengo y tú te interesas por eso y por mucho más. Y otras veces pues tú te vas enterando o vas viendo que hay un señor de toda la vida que tenía que hacer lo que quieras, pimentón, por ejemplo, o hace, no sé, y te interesas y sabes que este señor ha ido evolucionando y que está haciendo las cosas muy bien y que lo tiene cada día mejor y está a la altura de lo maravilloso que hay en cualquier sitio. Yo lo que más veo es que la importancia que tenemos gastronómicamente en este país es esa revolución que se ha hecho y es cómo todo el mundo ha entrado a mejorar, a hacerlo cada día más rico, a tener productos maravillosos y que aparezcan en cada región identidades por ejemplo, en mi tierra, pues que tenemos una gran despensa y que también me gusta mucho. Es decir, que tenemos por los azafranes, la miel, los quesos, los grandes vinos, cantidad de cosas que hay riquísimas. Y siempre he dicho, pues a través de esto, y claro, el hablar, el tener relación con todos estos señores, pues ha mejorado enormemente las calidades. ¿Tú crees que en torno a ese mundo empieza a haber un cierto radicalismo en lo que se llama kilómetro cero, ¿no? Yo solo trabajo con el producto que tengo aquí en un radio muy corto de distancia. Eso al final... Yo creo que estarás de acuerdo, limita al cocinero, ¿no? Tú en las rejas tenías ostras y no había ningún problema. Quiero decirte que al final no te rompía tu esquema de cocina. Para nada, ¿qué opinas de eso? pero aparte porque teníamos vamos a ver, si eso es lo del kilómetro cero es lo de toda la vida, si es con lo que empezábamos y lo que hacíamos, bien. Nosotros teníamos, yo siempre en el menú tenía nuestros menús siempre había una parte de celebración muy, muy festiva, que era lo que en el interior no solamente hay liebres y corderos y tal, y perdices, sino que también, oye, hay ostras y hay calamares y había gambas y langostinos y siempre había un porqué, y es porque en nuestro paso, o sea, la Castilla-La Mancha, o donde yo estoy, es un trasiego de todos los productos. O sea, antes de llegar a Madrid, por ejemplo, todo lo que venía del sur, pues pasaba por allí, porque llegabas a Alcázar de San Juan, a Villarrobledo o a Socuéllamos o a Quintanar de la Orden y el tren iba a llevar a Madrid. Entonces salíamos a recoger calamares. Yo es que me acuerdo de toda la vida de estar viviendo entre los barreños de los calamares, de las ostras, del otro y tal, porque verdaderamente pues ya cogíamos ese producto y era la parte de celebración, ¿no? Y también eso del kilómetro cero, pero el kilómetro cero es que por el kilómetro cero también pasan muchas cosas. Y Castilla-La Mancha, donde estamos, era un trasiego, donde venía el señor de la patata, el del aceite para arriba, el del bacalao para abajo. Y eso es un poco la cocina cervantina o la cocina vieja, pero también tenemos muchísimo... Hay una confluencia de productos. El kilómetro cero yo lo defiendo muchísimo, pero entiendo también que también nos aporta muchísima riqueza y mucha grandeza también el trasiego donde estamos ubicados. Hay zonas menos accesibles. Pero entonces tú estás, entiendo, en contra de esa radicalidad de yo solo trabajo con lo mío, ¿no? No, yo siempre he tenido... Estos nacionalismos de la cocina que soy más abierto, que son peligrosos, ¿no? Soy muy abierto a recibir, igual que con toda la gente que ha querido venir a casa, siempre hemos tenido hasta 3 casas o 3 sitios para que hubiera gente. Hemos tenido como equipo de cocina, como tenía Ferran, de 30 personas, y era tremendo. Teníamos, pero esa ilusión de la gente venir a aprender y lo que a mí me daban, eso no lo pagaré nunca de ninguna manera. Hace 2 años te hicieron un homenaje, muchos de tus discípulos, sí, en el Congreso Terrae, en Zafra.
que la verdad es que te emocionó mucho, yo Pues lo me emocionó recuerdo, mucho saber porque que estaban tanta allí gente- cocineros de primerísima línea, que han sido discípulos tuyos, Benito Gómez, que ahora tiene 2 estrellas en Bagá, en Ronda, Sí. de aquí de Asturias estaba Ricardo Sostres, por ejemplo, Sostre, que al final es otro de tus Sí, discípulos sí, preferidos. sí, sí. Bueno, eso de crear una escuela, ¿hasta qué punto a un cocinero le parece que es que ya está ya cumplido en la vida o que todavía... Yo qué sé, es que eso es una forma de entender, una forma de vivir, una forma de relacionarte. Mi familia era muy abierta y teníamos ese mundo abierto de primer restaurante yo era un niño y teníamos ya cuando la carretera pasaba a la nacional, pues se ubicó un restaurante allí. No sé cómo explicarlo, pero para mí el mundo siempre ha estado abierto a que la gente pudiese percibir y ayudar. La casa siempre estaba abierta. Mi madre decía, pero hijo mío, no sigue viniendo más gente. Digo, pues déjenlos usted, ¿por qué no van a venir si tienen ilusión por venir aquí, pasar un tiempo y conocer nuestros productos y lo que hacemos y demás? Y fue siempre una gran ilusión. Es que probablemente uno de los grandes éxitos de la cocina española actual es que los cocineros de tu generación abristeis, o sea, empezasteis a compartir todo, ¿no? A compartir, de efectivamente. un mundo cerrado como era el de la cocina francesa, etcétera, donde cada uno se guardaba su receta y no compartía nada, vosotros Abrir abristeis, empezasteis a compartir, surgieron los congresos, que ahora parece que es algo de todos los días, pero los congresos empiezan en unas fechas muy recientes y ahí es donde se empieza a compartir. Y hacer ¿no? mucha amistad. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en el Bulli Ferran me llamaba, hice platos inacabados del Bulli, platos inacabados. Y estábamos ahí una semana dándole vueltas y llamaba a amigos de diferentes puntos de España y hablábamos sobre los platos que iban a presentar esa temporada y cuál era su objetivo y qué veíamos desde otros puntos, desde otras visiones de cocineros. Y eso marcó mucho, pues, no sé, una forma de entender que teníamos que abrir nuestras casas para que todo esto fuese hacia arriba. Y sobre todo, lo más importante y donde lo quiero trasladar es a nuestros medios rurales, a los pueblos, que también teníamos muchísimo que aportar y decir, ¿no? Por cantidad de cosas. Bueno, ya vamos a acabar. Ya la última pregunta. Estamos en un congreso de cocina rural, de entorno. Tú, desde tu experiencia como pionero de este tipo de cocina, ¿qué futuro crees que tiene la cocina rural? ¿Hasta qué punto todavía puede desarrollarse Para mí más? tiene todo. Lo que pasa es que hay que creer en que el mundo rural es el que aporta todo a nuestra sociedad gastronómica. Yo creo que tiene el futuro. Vamos, ahora mismo si lo miras en toda Europa y todo el mundo, hay ubicación de restaurantes en los sitios más insólitos del mundo y especialmente en mundos rurales y en espacios verdaderamente que ni te imaginarías que ahí el señor Pepito iba a poner, o el hijo de no sé quién, o el tal, se ha ubicado allí y cree ciegamente en que ese es su proyecto importante. O sea, le veo todo el futuro. Muy Lo bien, veo. pues muchas gracias, Manolo. Nada. Siempre se aprende contigo, de verdad que No, la verdad que llevo yo muchos años aprendiendo. estoy en una tierra donde disfruto y tengo tantos amigos y tanta gente que verdaderamente me siento muy arropado y me siento muy a gusto y muy bien. Sobre todo por la cantidad no sé. Estamos, Y encima que estoy viendo cosas que me ilusiona toda la mañana, están hablando de cosas muy interesantes. muy bien, pues Estupendo. muchas gracias. Pues nada. Gracias.